Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos y bienvenidas aquí en nuestra última clase de esta etapa de grupos esenciales. Bueno, si nos acompañaste este pasado domingo, estudiamos el capítulo 2 en el libro de Jonás. Entonces, lo que quiero que podamos hacer ahorita es, si pueden abrir la poderosa, pueden abrir la Biblia a Jonás, capítulo 2. Y me gustaría si alguien en el grupo podría leer en voz alta Jonás, capítulo 2. Vamos a hacer una pausa, hacer unas preguntas y después pueden responder. Continuamos el video, hay otra reflexión y hay preguntas al final. Muy bien, entonces eso vamos a hacer. Pero me gustaría decir lo siguiente antes, ¿no? El libro de Jonás. La primera semana que estudiamos este libro, lo escuchamos todo el libro completamente, los 4 capítulos, lo escuchamos en español, lo escuchamos en inglés y dimos un breve repaso, pero nos enfocamos en el capítulo 1, Jonás en el mar. Este mar representa el caos, que representa la muerte, ¿no? Y vimos cómo Dios llama a Jonás y Jonás le huye a Dios, ¿no? Y hablamos cómo fue difícil para Jonás aceptar que Dios quiere ofrecerle misericordia a sus enemigos. Entonces, pero esta semana vamos a hacer un énfasis más enfocado en capítulo 2. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Y vemos el descenso de Jonás al mar. Y podemos ver como en nuestra clase que cuando la palabra del Señor viene a Jonás y le dice ve a Nínive, esa palabra ve en el lenguaje original significa levántate y ve. Um, entonces hay un énfasis ahí de levántate, ¿no? Pero ¿qué hace Jonás? Jonás comienza su descenso, no se levanta a lo que Dios lo está llamando. No acepta la expectativa de Dios, no acepta el llamado. Huye, entonces levántate y ve, pero él huye, él desciende. Entonces, ¿desciende cómo? Bueno, camina hacia el camino equivocado, ya está descendiendo. Se sube a un barco que va directamente lo opuesto a donde Dios lo mandó, está descendiendo. Y dentro de la literatura del libro nos describe que Jonás se acuesta en el lugar de abajo del barco. Entonces, todo eso es literalmente escrito para que veamos el descenso que está ocurriendo en la vida de Jonás. Después, él es arrojado al mar. ¿Y qué pasa en el mar? Empieza a descender. Y cuando lean el capítulo 2, ahorita en voz alta, noten la descripción de la descensión, del descenso, el descender espiritualmente, emocionalmente y físicamente de Jonás. Muy bien. Pero bueno, entonces lean por favor Jonás capítulo 2. Hagamos una pausa aquí y contesten estas dos preguntas. Número 1, si estuviste el domingo, ¿qué te sorprendió de la clase el domingo? Y número 2, al leer ahorita y escuchar Jonás capítulo 2, ¿qué te llama la atención de este pasaje hoy? Muy bien, entonces aquí están las dos preguntas. Hagan la pausa aquí. Gracias.
Muy bien, entonces continuamos aquí una breve reflexión y tenemos tres preguntas más. Muy bien. Bueno, podemos ver la literatura en el libro de Jonás. En el capítulo 2 vemos la descripción poética de cómo él está descendiendo. Todo lo que está diciendo Jonás, todo lo que está reflexionando y expresando, lo podemos encontrar en los Salmos. Sería para otro día. Eh, entonces lo que vemos aquí es la conclusión de la rebeldía de Jonás y cómo es confrontada por Dios. Dios manda la tormenta, pero no reacciona Jonás. Tiene que caer a lo profundo. Y en lo profundo, ahí está el juicio, la justicia de Dios confrontando a Jonás. Y al mismo tiempo, la misericordia de Dios confrontando a Jonás. Sí, eso es parte del tema de todo el libro de Jonás. La justicia y la misericordia de Dios siempre están conectadas. Entonces, es la consecuencia de las decisiones de Jonás el por qué él desciende, el por qué él se aleja de Dios. Pero al mismo tiempo vemos cómo Dios le ofrece misericordia. Entonces el pez, ¿quién lo provee? Dios, representando que aún en nuestra rebeldía, aún en las grandes consecuencias de nuestras malas decisiones, aún en nuestra intención de huir de Dios o tratar de esconder o manipular, a tener control, todo lo que hacen los seres humanos, desafortunadamente, especialmente los cristianos, Dios confronta todo eso y al mismo tiempo provee el pescado como una oportunidad de arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace Jonás en el pez? Él empieza a reflexionar. Él admite que él es el responsable. Él admite que es él el que se ha alejado del amor de Dios. El amor de Dios no se aleja de él. Él se ha alejado del amor de Dios. Admite que él tiene ídolos, que en la superficie dice que cree en Dios, pero en realidad él tiene su propia agenda, su propia ambición. Dios es parte de su vida, pero no su vida. Entonces, al confesar y admitir esto, Jonás confiesa que la salvación solamente viene de Dios, aceptando la misericordia de Dios, arrepintiéndose. ¿Y que hace el pez que Dios proveó? Lo manda a tierra firme. Entonces, del caos del mar a tierra firme. Y esa palabra tierra firme es la misma palabra en Génesis, donde Dios del caos tiene creación. Entonces vemos la decreación, el descenso de Jonás, su arrepentimiento, y ahora Jonás es una nueva creación. Y todo esto ocurre en 3 días y 3 noches, señalando este futuro que viene de cómo Jesús va a derrotar el pecado, la muerte y Satanás en su muerte y resurrección. Muy bien. Todo eso está ocurriendo en el libro de Jonás, un libro muy relevante para nuestros tiempos, para nuestras iglesias, pero también para nuestras vidas y fe personal. Muy bien, entonces aquí tengo 3 preguntas. Antes de leer las preguntas, quiero tomar unos segundos para decir muchísimas gracias a los que han abierto sus casas para poder proveer estos grupos. Sin tu hospitalidad sería complicado reunirnos, entonces muchísimas gracias. Y a todos y a todas las que están participando en estos grupos, gracias. Tu participación es vital.
hace una gran diferencia. Parte de nuestra formación espiritual como iglesia es participar y conectarnos los unos a los otros. El poder escuchar la palabra de Dios, el poder escuchar los unos a los otros. Y en eso estamos escuchando la voz del Dios vivo, presente y activo. Y de nuevo, todo esto es posible por nuestra respuesta a la gracia y el amor de Dios. Gracias. Muy bien, aquí están estas preguntas para cerrar esta etapa de grupos esenciales. Número 1. El descenso al caos y ascenso a tierra firme. ¿Qué dice de Dios el hecho de que confronte a Jonás por su pecado mientras le da la oportunidad de arrepentirse? Es decir, ¿qué dice de Dios que confronta pero al mismo tiempo da la oportunidad de arrepentir? ¿Y cómo se refleja esto en tu vida? ¿Hay áreas donde sientes que Dios te está desafiando y a la vez guiando hacia la salvación y restauración? Número 2. La gracia en las profundidades. Jonás experimentó la gracia de Dios dentro del pez en lugar de un castigo. ¿Cómo puedes reconocer la gracia de Dios en medio de tus desafíos actuales? Número 3. El signo de Jonás y el proceso de arrepentimiento. Los 3 días en el pez simbolizan un proceso completo de arrepentimiento y preparación. ¿Qué pasos puedes dar para acercarte más a Dios y alinearte con su propósito en tu vida? Muy bien, ahí están estas preguntas. Disfruten. Gracias.